Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes, esperando todo esté bien de su lado. En mi anterior video podcast les anuncié que presentaría las razones del por qué las diferencias materiales entre la parte norte de Norteamérica y la región de Latinoamérica o Hispanoamérica. Lo que a continuación les presento es una visión primeramente histórica de las raíces que llevaron a la región por un camino que aseguró de alguna manera su pobreza. En ningún momento de mi presentación hay burla ni sátira, miradas para abajo con comentarios que hagan menos a ninguna región, a ningún país de las Américas. Les presento las razones tanto históricas como contemporáneas del por qué estas diferencias materiales tan extraordinariamente marcadas. Esto desde luego a partir del cruce de la frontera, digamos cualquier punto de la frontera de México hacia los Estados Unidos. Y desde luego igualmente el viajero que va de los Estados Unidos hacia el sur ve estas enormes diferencias. Para entender estas diferencias en la vida contemporánea de todas las naciones de las Américas, es imperativo que pongamos nuestra atención en la historia del movimiento de conquista de los pueblos de las Américas. Los hechos ocurridos en este periodo definieron el futuro del continente. Esta historia es larga y muy oscura. Solo presento hechos históricos que directamente participan en el futuro de las Américas. Ninguna otra consideración les presento. La historia de las Américas de los 1490 a los 1840, año más, año menos, marca una de las más oscuras épocas en la historia de la humanidad. A la llegada de las hordas de España y por 300 y pico de años, los territorios y los pueblos de las Américas fueron sujetos del abuso inmensurable, inmedible en todas las áreas de la vida del continente. Se estima que durante la conquista española inicial de esta región de las Américas murieron hasta 8 millones de indígenas. 8 millones de indígenas, principalmente a causa de la propagación de enfermedades afroeuroasiáticas, en una serie de eventos que han sido descritos como el primer acto de genocidio a gran escala de esta era moderna. El modelo económico que los españoles impondrán en el Nuevo Mundo para satisfacer la insaciable hambre de riquezas tardaría años en materializarse después de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Mientras esto se dio, varias expediciones contribuyeron al proceso que les estoy presentando. En los anales históricos encontramos personajes que contribuyeron de una forma o de otra para el establecimiento del modelo económico que lanzará, que va a enviar a lo que será después Latinoamérica, lo que es hoy Latinoamérica, a un estado de pobreza y desigualdad social y política sin precedentes. Les presento dos puntos estratégicos en este proceso. Como en todo, hay por lo menos dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la corona española, estos navegantes y exploradores son auténticos héroes cuyos nombres se reconocen en las páginas de los anales de la historia nacional española. Les presento un billete celebrando a uno de ellos. Por los pueblos de las Américas o para los pueblos de las Américas, estos individuos que participaron en el asesinato de millones de indígenas americanos, en la devastación de la región, en el abuso y la violación de los derechos humanos más elementales de la humanidad, aquí en las Américas representan no otra cosa sino la maldad y la codicia puras. De los muchos que participaron en el proceso de destrucción de los pueblos indígenas americanos, se encuentran, por ejemplo, el señor Juan Díaz de Solís,
El señor Solís sirvió como navegante y explorador en expediciones a lo largo de lo que hoy es la península de Yucatán, México, en 1506 a 1507. Después el señor aparece en Brasil en 1508, acompaña a Vicente Yáñez Pinzón en otras expediciones. Díaz de Solís preparó una expedición para explorar la parte sur del nuevo continente americano, de tal manera que sigue la costa este de América del Sur hasta la desembocadura de lo que hoy es el Río de la Plata, bautizado por él mismo como el Río de la Plata. Después navega río arriba hasta la confluencia del río Uruguay y del río Paraná. Desde luego, reclamando toda esa tierra y todo ese territorio para la corona española, paso a paso. Siguiendo los pasos de Díaz de Solís, después de su muerte en 1534, Pedro Mendoza fundó un asentamiento en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El asentamiento no duró mucho tiempo. España, desde luego, no llegó a establecerse, sino llegó en busca de tesoros, de mano de obra gratuita y en abundancia. Eso era lo que buscaba fundamentalmente. Estas expediciones tuvieron contacto con charrúas y querendis, quienes eran grupos nómadas en aquel entonces. Aquí esto es el primero de los dos hechos que les presento como puntos decisivos para el futuro no solo económico, sino político y de desarrollo de las Américas. Dos puntos muy importantes, este es uno de ellos. Tanto los charrúas como los querendis no tenían una estructura jerárquica social suficiente que permitiera a los españoles sujetar a estos grupos para los fines de explotación de la tierra y desde luego de mano de obra gratuita, o sea, esclavitud. Tanto los charrúas como los querendis ofrecieron gran oposición a los intereses de la corona española. En realidad, lo que los españoles no encontraron en abundancia aquí fue oro, fue plata y mano de obra gratuita. Después de esto, otro personaje importante, Juan de Ayolas, exploró el río Paraná y finalmente encontró a los guaraníes, quienes, a diferencia de los charrúas y querendíes, tenían una organización social con una jerarquía muy bien establecida. Este hecho fue decisivo no solo para Juan de Ayolas, sino para el resto de los españoles y para el resto de Latinoamérica. Conquistadores que vieron la oportunidad de implementar un modelo económico en el cual los únicos beneficiarios obviamente iba a ser la corona española y los mismos españoles conquistadores en la región. Punto muy importante. Los guaraníes fueron obviamente conquistados mediante la violencia, no otra forma. Los españoles se posicionaron a la cabeza del orden jerárquico establecido. Esto les permitió cambiar el sistema económico y social establecido para instituir pagos tributarios y esclavitud. Esta receta, este método de conquista, de aniquilación del derecho humano de los pueblos americanos, la corrupción del orden jerárquico establecido por los pueblos de las Américas, sirvió como base para establecer políticas y modelos económicos para la explotación sin medida de millones de personas en el continente americano. Fue el modelo que siguió la corona española. Este hecho es extraordinariamente importante para lo que va a ser Latinoamérica. Mientras más desarrollados y mejor establecido un orden jerárquico por los pueblos indígenas de las Américas, más atractivo el botín para los conquistadores. La historia, créame, es oscura, larga, es muy oscura, en tanto que hay muestras de una falta de misericordia y de benevolencia para los pueblos indígenas americanos. No hay el menor grado de respeto para ellos. Todas las muertes, ultrajes, violaciones, esclavitud sin límites y la nulificación total de la dignidad humana de los pueblos indígenas de las Américas que ejercieron los españoles por siglos fue desde luego realizada
todo esto en el nombre de Dios. Y si a alguien le duele esto, lo lamento, pero así es. Esa es la realidad, esa es la historia. La receta que se formuló en América del Sur se replicó en los pueblos de lo que hoy es México, los mexicas. Así es de que aztecas, totonacas, obviamente al sur, incas, el imperio purépecha en lo que hoy es el estado de Michoacán en México, los toltecas y otras etnicidades, todas las etnicidades, sufrieron el mismo tratamiento por la corona española. La corona española instaló lo que se llamó la encomienda. Bajo este sistema, cada personaje favorecido por la corona española recibió una concesión que confiere el derecho absoluto a exigir tributos y trabajos forzados de los habitantes indígenas americanos del área de la encomienda, los encomenderos, que así se llamaron, o sea, los que reciben una encomienda, también tienen el mandato a través de estas subvenciones de convertir a los nativos al cristianismo y respaldar el español como su idioma principal. El sistema de encomienda, debido a que estaba ligado a la indigenidad, ayuda a facilitar los matrimonios mixtos de indígenas con cónyuges no indígenas, como por ejemplo españoles o criollos, y sienta las bases para el surgimiento del sistema de castas de mestizaje en el siglo XVIII. Los hijos mestizos no pueden, por ley, estar sujetos al sistema de esclavos comunales de encomienda, porque no son mestizos y ya no son nativos. Así el sistema de encomienda sienta las bases para la adopción de una identidad y una población mestiza y promueve la renuncia a las identidades indígenas. Bajo este modelo, cada una de las grandes poblaciones e imperios indígenas americanos fueron destruidos, fueron sometidos, fueron esclavizados, fueron violados todos sus derechos humanos y todos sus recursos naturales y riquezas extraídas para el beneficio de la corona española. El sistema de encomienda establecido a través de lo que vendría a ser Latinoamérica convirtió la región entera en una de las zonas de mayor desigualdad social, destruyendo las riquezas naturales y el potencial económico de la región entera, toda la región. Eso fue lo que hizo la encomienda. Del otro lado del Atlántico, mientras tanto, uno de los eventos que cambian la historia completa de las Américas es la derrota que sufre España en contra de la Armada inglesa. Esto fue en el año 1588. Este evento coloca a Inglaterra como participante en la carrera de la conquista del Nuevo Mundo. Y bueno, no mucho tiempo después de este hecho, los ingleses establecen el primer asentamiento permanente en la colonia de Virginia, en lo que va a ser después los Estados Unidos. El asentamiento de Jamestown, así se llamaba, en la colonia de Virginia, fue el primero de muchos asentamientos ingleses permanentes en el Nuevo Mundo. En realidad, el asentamiento Jamestown fue un absoluto desastre. Los ingleses intentaron replicar el mismo sistema tributario que los españoles perfeccionaron en lo que iba a ser Latinoamérica. Le aprendieron a España y quisieron intentarlo aquí. Sin embargo, la vida en Jamestown fue simplemente intolerable. La historia de esta región es larga, es complicada. De todo esto y con específica relación a este video podcast, les platico que para 1613, 6 años después de la fundación de Jamestown, los organizadores y los accionistas de la compañía que se llamó Virginia Company estaban desesperados por aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la colonia, que estaba en muy serios apuros económicos, a punto de completamente disolverse y desaparecer. Aquí es el segundo de los dos hechos que les presento como puntos
decisivos para el futuro no solo económico, sino político y de desarrollo de las Américas. Y obviamente de la parte norte de Norteamérica. El gobernador Sir Thomas Dale inició un sistema de incentivos asignando parcelas de 3 acres, aproximadamente 12,000 metros cuadrados, a sus plantadores y parcelas más pequeñas a los que llegaron más tarde al asentamiento, a la colonia, dispuestos a permanecer en la colonia y a trabajar por la colonia. Tiempo más tarde se inició una junta representativa de los nuevos colonos con la intención de que pues todos tuvieran voz y voto en las decisiones de la colonia. Esto fue una de las bases más incipientes en el nacimiento de una democracia increíblemente imperfecta, pero finalmente un sistema que creció en el capital, en donde la producción individual y colectiva dieron paso a una forma de producción incentivada. Había incentivos, lo que fue diametralmente opuesto al sistema de encomienda que la corona española impuso para los pueblos indígenas de las Américas. El resto de la historia la conocemos de alguna forma, en la medida en que las diferentes asambleas, como Jamestown, como Virginia, crecieron y dieron pie a la formación del primer Congreso Constitucional, el control de los impuestos de la producción y finalmente una independencia de la corona inglesa, dando nacimiento a lo que hoy es los Estados Unidos de América. Un país inmensamente imperfecto. Con todo esto se asentaron derechos de propiedad, obviamente, y desde luego incluyendo los derechos de propiedad de ideas a través de un sistema de reconocimiento de patentes que solidificaron las iniciativas personales en la solución de problemas y la innovación de procesos. Eventualmente el medio ambiente, por decirlo de una forma comercial, bancario, industrial y productivo, ofreció el camino a un desarrollo de gran magnitud. Y todo esto como resultado de la inhabilidad que tuvo Inglaterra de implementar el mismo sistema, el mismo modelo español en el norte del continente, y la realización de que los asentamientos y las colonias solo pudieron surgir gracias a incentivos otorgados a los colonos. De otra manera, muchos intentos fracasaron. Les hago notar que la independencia de los Estados Unidos se dio como resultado de un sistema político que creció en poder, no así los movimientos independentistas de Latinoamérica. Al inicio del siglo XIX, las instituciones de explotación a las poblaciones de lo que va a ser Latinoamérica existían en su forma original o de alguna modificación de ellas. Para el siglo XIX, los conquistadores y sus descendientes continúan explotando enormes segmentos de la población que no tienen un mecanismo para elevar sus voces ni elegir otra forma de gobierno. Es parte de la historia. Es triste, es oscuro, pero así es y así fue. Y otra vez le platico que del otro lado del Atlántico hay un evento que cambia completamente el rumbo de Latinoamérica. En 1808, Francia, comandado por no otro que el señor Napoleón Bonaparte, invade España y toma la corona española. Los detalles detrás de todo esto son largos, complicados, pero para nuestro caso, el gobierno de resistencia crea una constitución que limita dramáticamente a las élites en Latinoamérica a subyugar a la población en el Nuevo Mundo. Con España derrotada y débil, los pueblos de América Latina, uno por uno, inician y logran sus independencias de España. Sin embargo, en lugar de surgir como naciones con un sistema político fuerte y justo para sus nacionales, los gobiernos de muchas de las nuevas naciones se muestran aún más tiránicos en contra de sus poblaciones. Increíble.
El único recurso que las poblaciones de estas naciones tienen a mano para cambiar las cosas, obviamente, es la violencia como medio para seleccionar a sus gobernantes. Este periodo de la historia de América Latina es muy oscuro. El medio ambiente en general está lleno de corrupción, de traiciones políticas y de dictadores. Así de sencillo. Para muestra, les platico que en el espacio de 1824 a 1867, 43 años, por ejemplo, México tuvo 52 presidentes, la mayoría de ellos subiendo al poder no por la vía constitucional, sino por la violencia. ¿Qué seguridad de propiedad, de crecimiento de capital o de industria, o qué sistema educativo y de salud pública pueden encontrar crecimiento, desarrollo y florecimiento bajo este medio ambiente? En este periodo, precisamente, México pierde una buena extensión territorial por sus gigantescas limitaciones de protección nacional y algunos otros eventos fuera del contexto de lo que estamos hablando. En este medio ambiente, la élite gobernante es la única favorecida en casi todos los ámbitos de la vida nacional de las nuevas naciones independientes de Latinoamérica. La vida pública inestable de las nuevas naciones se traduce en un auténtico freno al desarrollo económico. Personas con nuevas ideas, con nuevos métodos, no tienen el camino para asegurar una patente y gozar de los beneficios de nuevos productos, de nuevas ideas. Los monopolios establecidos por las élites gobernantes son casi imposibles de penetrar en este ambiente. La historia de este periodo es abundante y llena de pasajes dramáticos, tristes para la región. Mi intención es dejar ver que los caminos y patrones políticos, sociales y económicos que los conquistadores de las dos grandes regiones establecen fueron diametralmente opuestos. Si Inglaterra hubiera no fracasado en su intento de implementar el mismo sistema de encomiendas que España implementó al sur del continente, quizá no existirían diferencias tan diametralmente opuestas en todas las áreas como las hay entre el norte de Norteamérica y el resto de los países del sur, el resto de los países de Latinoamérica. El medio ambiente político, el medio ambiente social y económico en que Latinoamérica se hereda los vestigios del sistema de encomiendas y la explotación del débil y el menos educado por las castas selectas hacen eco todavía hoy mismo a todo lo largo del continente de las Américas. Sin la seguridad patrimonial, sin la educación necesaria, sin la libertad de participación industrial y de creatividad y sin un medio ambiente de incentivos, realmente incentivos en todas las áreas de la vida nacional, los países de Latinoamérica se hacen casi 100% dependientes. Son compradores de industria y de tecnología, de artículos de consumo y de hasta entretenimiento en muchos casos. Compradores de culturas exteriores. Los sistemas políticos democráticos han llegado tarde a Latinoamérica en comparación con muchos otros países de Europa y del norte de Norteamérica. Como lo dije en mi anterior video podcast, la galopante corrupción de casi todos los gobernantes de la región ha sido uno de los motivos centrales que han frenado el despertar de Latinoamérica. En esta época del siglo XXI se continúa un sistema que evoluciona del periodo de encomiendas con un nuevo nombre. Ahora se llama globalización, en donde los países de Latinoamérica participan primordialmente vendiendo mano de obra a través de la maquila. El nombre de los encomenderos del día no son personajes de la élite de la corona española. Hoy en día son nombres como Ford Motor Company, General Motors, Honda, Nissan, Komatsu, Caterpillar y muchos más. El único país de Latinoamérica que ha diseñado y está produciendo sus propios vehículos, por ejemplo, es México.
de 21. Sin embargo, casi el 90% de las 3,000 plantas maquiladoras de empresas extranjeras en México se encuentran en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México. Hay más de 1 millón de mexicanos trabajando en las más de 3,000 plantas maquiladoras, mano de obra. La industria maquiladora en su conjunto emplea a más de 1.130.000 personas en México. En medio de todo esto, y como lo anoté en mi anterior video podcast, Latinoamérica continúa siendo la región más rica del planeta Tierra. Completamente. Dicho de otra forma, y para todos ustedes que me escuchan y que abrazan cualquiera de las religiones del mundo, las naciones de Latinoamérica están asentadas en la región más bendecida por Dios en todo el planeta Tierra. Así es, no hay más, no hay menos. Las diferentes formas de colonización, la española y la inglesa, el grado de barbarie de los conquistadores españoles, su insaciable sed de botín, robado a través de la violencia, de los derechos humanos más elementales y más básicos. Los eventos históricos, tanto en Europa como en América, dieron como resultado los dos diferentes desarrollos de las naciones del continente americano. La visión de incentivar la producción y la participación por parte de Inglaterra produjo diferentes resultados. La nación que surgió, sin embargo, fue una nación fundamentada en la esclavitud que duró hasta 1865, una época muy oscura en la historia de los Estados Unidos, ciertamente. No hay elementos geográficos, no hay elementos físicos ni étnicos que sean las causas de las diferencias que vemos hoy en día. Les invito a ver también mi anterior video podcast sobre este mismo tema titulado ¿Por qué duerme Latinoamérica? En mi futuro video podcast, retomaremos el tema del calentamiento global y el cambio climático, que es el tema de nuestros días, es el tema más importante en este momento en nuestros días. Soy Francisco Chaparro y les envío un saludo desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América. Que tengan todos ustedes un grandioso año 2023. Adiós.